El corazón delator. Es verdad, siempre he sido y soy todavía muy pero muy nervioso, espantosamente nervioso. Pero, ¿por qué ustedes dicen que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en lugar de destruirlos, en lugar de entorpecerlos. Sobre todo, tenía un oído muy agudo. Oía todos los sonidos del cielo y de la tierra. Oí en el infierno muchas cosas. Entonces, ¿cómo es posible que esté loco? Presten atención y observen con cuánta cordura y con cuánta tranquilidad les cuento esta historia. No sé cómo se me ocurrió la idea, pero una vez que entró en mi cabeza me obsesionó día y noche. No había un fin determinado en el asunto, tampoco estaba enojado. Yo quería al viejo, nunca me hizo nada malo, nunca me insultó. No me interesaba el oro que escondía. Creo que fue su ojo. Sí, eso fue. Uno de sus ojos parecía el de un buitre. Era un ojo celeste cubierto por una fina nube. Siempre que me miraba con ese ojo se me helaba la sangre, y así, poco a poco, muy paulatinamente, decidí matar al viejo y librarme para siempre de ese ojo. La cuestión es la siguiente. Ustedes imaginan que estoy loco. Los locos no saben nada, pero tendrían que haberme visto la habilidad con la que actué, la cautela, la previsión, el disimulo con que puse manos a la obra. No fui nunca más amable con el viejo la semana antes de matarlo, y todas las medias noches giraba el picaporte de la puerta de su habitación y la abría con tanta suavidad. Y entonces, cuando la puerta estaba lo suficientemente abierta para que pasara la cabeza, extraía una linterna ciega, completamente cerrada de tal modo que no lanzara ninguna luz, y luego introducía la cabeza. Se habrían reído al ver con qué destreza la introducía. La movía lentamente, muy lentamente para no interrumpir el sueño del viejo. Me llevaba 1 hora pasar la cabeza por la puerta abierta hasta que podía verlo mientras dormía en su cama. ¡Ja! ¿Habría hecho un loco una cosa tan astuta? Y cuando mi cabeza estaba por completo en el interior de la habitación, descubría la linterna cuidadosamente, muy cuidadosamente, porque las bisagras rechinaban. Descubría la linterna lo suficiente para que un delgado rayo de luz iluminara el ojo del buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, siempre a las 12, pero encontré el ojo siempre cerrado. Por eso era imposible que hiciera la tarea que me había propuesto, porque no era el viejo el que me irritaba, sino su ojo malvado. Cada mañana, cuando amanecía, entraba intrépidamente en su cuarto y le hablaba sin temor, llamándolo por su nombre con tono cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. ¿Se dan cuenta ustedes de que debería de haber sido un viejo muy inteligente para sospechar que todas las noches, a las 12 en punto, yo lo vigilaba mientras dormía? En la 8ª noche abrí la puerta con más cuidado que de costumbre. El minutero de un reloj giraba con más rapidez de la que yo me movía en ese momento. Hasta esa noche nunca había percibido el alcance de mis propias capacidades, de mi sagacidad. Apenas podía contener mi sentimiento de triunfo, pensar que yo estaba ahí, abriendo la puerta sigilosamente, y él ni siquiera soñaba con mis secretas hazañas o pensamientos. La idea me hizo reír entre dientes, y quizás me oyó, porque se movió de pronto en la cama, sobresaltado. Ahora ustedes pensarán que retrocedí, pero no. La oscuridad de su habitación era negra como la noche. Las persianas estaban herméticamente cerradas por temor a los ladrones, así que yo sabía que él no podía ver la abertura de la puerta, y seguí empujando, firmemente. Ya había introducido la cabeza y estaba a punto de descubrir la linterna, cuando mi dedo pulgar se deslizó del broche metálico y el viejo se levantó de la cama como resorte, y gritó: ¿Quién anda ahí? Me quedé quieto y no dije nada. Durante 1 hora no moví un músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a acostarse. Seguía sentado en la cama, escuchando, igual que lo había hecho yo, noche tras noche, prestando atención a los relojes de pared que marcan la hora de la muerte. Unos momentos después oí un ligero gemido, y supe que era el gemido del terror mortal. No era un gemido de dolor o de tristeza. Oh, no.
Se trataba del sonido profundo que brota del fondo de un alma abrumada por el miedo. Conocía muy bien ese sonido. Muchas medias noches, cuando todo el mundo dormía, brotó de mi propio pecho, ahondando, con su eco espantoso, los terrores que me trastornaban. Digo entonces que lo conocía muy bien. Sabía lo que sentía el viejo, y me daba lástima, aunque no dejaba de causarme risa. Comprendí que había estado despierto desde que oyó el primer ruido, cuando se revolvió en la cama. Sus temores habían crecido como una gigantesca bola de nieve. Se había esforzado por imaginar que eran infundados, pero no pudo. Se decía a sí mismo, no es más que el viento en la chimenea, o un ratón que pasó corriendo, o es un grillo que cantó una sola vez. Sí, había intentado tranquilizarse con estas suposiciones, pero todo era inútil. Todo era inútil, porque la muerte silenciosa le pisaba los talones con su sombra y envolvía a la víctima. Era el lamentable influjo de esa sombra imperceptible lo que lo hacía sufrir, aunque no podía verla ni oírla. La presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado un largo rato, muy pacientemente, sin oír que volviera a acostarse, decidí abrir una pequeña, muy pequeña, rendija en la linterna. Lo hice. No pueden imaginarse la infinita lentitud con lo que lo hice. Hasta que un rayo de luz delgado como una tela de una araña salió de la rendija e iluminó el ojo del buitre. Estaba abierto, completamente abierto. Me enfurecí al mirarlo. Lo vi con perfecta claridad. Era de un color azul opaco, con ese velo monstruoso que me helaba los huesos, pero no alcanzaba a ver nada de la cara o el cuerpo del viejo, porque, guiado por el instinto, había dirigido el rayo de luz precisamente hacia ese punto maldito. ¿No les dije ya que lo que ustedes confunden con la locura no es sino una agudeza sobrenatural de los sentidos? Ahora bien, en ese momento llegó a mis oídos un sonido sordo, apagado y veloz, como el que emitiría un reloj envuelto en algodones. También conocía muy bien ese sonido. Era el latido del corazón del viejo. Mi furia creció del mismo modo que el redoble de un tambor alienta el coraje del soldado. Pero aún así me contuve y mantuve el silencio. Apenas respiraba. Sostenía inmóvil la linterna. Trataba de mantener el rayo de luz fijo sobre el ojo. Mientras tanto, el latido infernal del corazón aumentaba. Se tornaba cada vez instante más y más rápido, más y más fuerte. El terror del viejo debía ser incomparable. Digo que se tornaba cada vez más fuerte. ¿Siguen mis palabras? Les conté que yo soy un hombre nervioso. Eso es lo que soy. Y en este momento, en la hora más oscura de la noche, rodeado por el silencio atroz de la vieja casa, un ruido tan extraño como aquel despertó en mí un error incontrolable. Sin embargo, durante varios minutos me contuve y guardé silencio, pero el latido se volvía más y más fuerte. Pensé que el corazón iba a estallar. Y ahora un nuevo motivo de angustia me asaltaba. Algún vecino podría haber escuchado el sonido. La hora del viejo había llegado. Mientras lanzaba un aullido ensordecedor, descubrí por completo la luz de la linterna y salté a la habitación. El viejo gritó una sola vez. Una sola vez. En un segundo lo arrastré al suelo y lo aplasté bajo el pesado colchón. Sonreí alegremente ante el hecho consumado, pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido amortiguado. Esto no me molestó, porque nadie podría oírlo a través de las paredes. Finalmente dejó de latir. El viejo estaba muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba duro como una piedra. Puse la mano sobre el corazón y la dejé apoyada ahí varios minutos. No había latido alguno. Estaba completamente muerto. Su ojo no me molestaría nunca más. Si ustedes piensan todavía que estoy loco, dejarán de hacerlo cuando describa las sabias precauciones que tomé para ocultar el cuerpo. La noche estaba ya muy avanzada y trabajé rápidamente pero en silencio. Antes de que nada, descuarticé el cadáver. Corté la cabeza y los brazos y las piernas. Luego levanté 3 listones del piso de la habitación y deposité los miembros entre los soportes de madera. Después coloqué en su lugar las tablas con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, habría advertido nada extraño. No había nada que lavar, ninguna mancha, ninguna gota de sangre.
Había sido demasiado cuidadoso para que esto ocurriera. Todo había caído en un balde. Cuando terminé con estas tareas eran las 4 de la mañana y estaba todavía tan oscuro como a la medianoche. En el instante mismo en que las campanas daban la hora, golpearon a la puerta de la calle. Fui a abrir con total tranquilidad, porque ¿qué podía temer ahora? Entraron 3 hombres que se presentaron respetuosamente como oficiales de la policía. Un vecino había oído un grito durante la noche y se sospechaba que se hubiera producido alguna pelea. La información había llegado a la comisaría y se les había ordenado a los oficiales que registraran el lugar. Sonreí porque, ¿qué tenía que temer? Saludé a los caballeros. Les dije que el grito lo había proferido yo mismo acosado por una pesadilla. El viejo, les dije, no estaba en la casa porque se había ido de paseo al campo. Los invité a que revisaran la casa, que la revisaran muy bien. Finalmente los llevé a su habitación. Les mostré sus tesoros, seguros, sin signos de violencia o arrebato. En el entusiasmo de la confianza, traje sillas al cuarto y les pedí que se tomaran allí un momento de descanso, mientras yo mismo, gozando la audacia de mi triunfo perfecto, ubiqué mi silla sobre el punto exacto donde yacía el cadáver de la víctima. Los oficiales se mostraban satisfechos. Mi buena educación los había convencido. Yo me sentía singularmente tranquilo. Se sentaron y hablaron de cosas cotidianas, mientras yo respondía amigablemente. Sin embargo, después de un rato, noté que empezaba a ponerme pálido y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y creí sentir un zumbido en los oídos. Pero ellos seguían ahí, charlando. El sonido se tornó más nítido. Comencé a hablar en voz más alta para tapar esa sensación, pero persistía y se volvía cada vez más claro, hasta que por fin descubrí que el sonido no provenía de mis oídos. Sin duda, estaba ahora muy pálido, pero seguía hablando con elocuencia y en voz muy alta. Aún así, el sonido crecía. ¿Y qué podía hacer yo? Era un sonido sordo, apagado y veloz, como el que emitiría un reloj envuelto en algodones. Yo jadeaba casi sin aliento, pero los oficiales no oían nada. Empecé a hablar con más rapidez, con más vehemencia, pero el sonido crecía sin parar. Me levanté y discutí sobre asuntos sin importancia, a los gritos y con gestos exagerados, pero el sonido crecía sin parar. ¿Por qué no se iban? Caminé de un lado al otro del cuarto, dando pasos largos, como si los comentarios de esos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía sin parar. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer? Lancé espuma por la boca. Deliré, blasfemé. Moví la silla en la que estaba sentado y raspé las tablas, pero el sonido seguía subiendo y crecía sin parar. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y los hombres seguían charlando tranquilamente y sonreían. ¿Era posible que no lo oyeran? ¡Dios mío! ¡No! ¡No! Lo oían, sospechaban, sabían, se estaban burlando de mi horror. Eso pensé y eso pienso ahora, pero cualquier cosa era mejor que esta agonía. Cualquier cosa era más tolerable que esta burla. No podía soportar un segundo más esas hipócritas sonrisas. Sentí que debía gritar o morir. Y ahora, otra vez, escuchen. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Malvados!, grité. No disimulen más. Confieso que lo hice. Levanten las tablas, aquí, donde late su horrible corazón.